Buenos días a todos. Mi nombre es Elisa Benito y me dedico principalmente a la fisioterapia deportiva. Hoy quería hablaros un poco sobre cómo poder intentar acelerar esas lesiones de tendinopatías. Muchas veces nos dicen que en deporte, que curamos a los deportistas antes. Realmente los tejidos se curan en el mismo tiempo, sean deportistas, ya sea profesionales, amateur o gente que no haga deporte. Lo que sí es cierto es que si nosotros conocemos la histopatología de ese tejido, es mucho más sencillo que podamos apoyarnos en ella, en esa ciencia y en ese conocimiento, para que nuestras herramientas de fisioterapia sean más específicas para cada una de las etapas por las que va a pasar la recuperación de ese tejido y seamos así más eficientes. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de qué es lo que ocurre en este tejido tendinoso. Y para ello tenemos que hablar en primer lugar de qué se compone ese tendón, cuál es la composición de este tejido. Bueno, yo siempre digo que todos los tejidos del cuerpo tienen la misma composición y que lo que cambia principalmente es el porcentaje de cada una de estas células o de cada una de estas fibras dentro del propio tejido. Pero siempre vamos a tener un componente celular y un componente extracelular. En el caso del tendón, tenemos unos fibroblastos especializados que son los tenocitos. Ese fibroblasto especializado, cuando hablamos de otro tipo de tejido, como puede ser el muscular, vamos a llamarlo miocito, o en el caso, por ejemplo, del tejido óseo, hablaríamos de osteocitos. Aquí lo que vamos a hablar es del tenocito. El tenocito, por tanto, es la célula por excelencia, podríamos decir, del tejido tendinoso. Es una célula pequeña, por lo general de forma fusiforme, y son escasos. En el tejido tendinoso no hay mucho tenocito. ¿Cuál es la principal característica que nos interesa a nosotros de esta célula? Bueno, pues tenemos que saber a qué tipo de estímulo responde, porque el tenocito no va a responder al calor, ni a estímulos de tipo térmico, ni de tipo químico, sino que va a responder a la tensión. Con lo cual, lo primero que tenemos que pensar es que si nosotros queremos que esa célula del tejido tendinoso empiece a funcionar y funcione correctamente, lo que tenemos que aportarle es tensión. Sabemos que cuando un tendón lo inmovilizamos es algo que no le va bien al tendón. Bueno, pues es que el tenocito no está respondiendo, entre muchas otras cosas que vamos a ver que ocurren. Además de estas células vamos a tener macrófagos, en principio en un tendón sano son escasos, pero están preparados para, si ocurre algo, empezar a actuar y fagocitar todo ese producto muerto o producto de desecho que ya no sirve. Habrá también células cebadas que realizan una acción de llamada a otro tipo de células y tendremos también linfocitos, neutrófilos o células polimorfonucleares. Si nos olvidamos un poquito de este componente celular, tendríamos que hablar de la matriz. La matriz en cualquier tejido humano, está formada principalmente por agua. Como siempre, ¿qué va a ocurrir? Que va a cambiar ese porcentaje de agua según el tipo de tejido al que nos refiramos. En el caso del tendón estaríamos hablando de un 60% de agua. Además va a haber unos proteoglicanos que hoy por hoy lo que consideramos o lo que se cree es que confieren cierta organización al tejido. Es posible que dentro de unos años veamos que tienen otra función, pero hoy por hoy principalmente confieren esa organización. Además vamos a encontrar dos tipos de células. El colágeno es esa triple hélice de fibrillas de colágeno que van a estar unidas por enlaces covalentes. Esos enlaces covalentes los hemos llamado siempre puentes cruzados y confieren una dureza a esa unión de las fibrillas. Estos enlaces covalentes, hay ciertos artículos que demuestran que van a aumentar su fuerza con el ultrasonido, con lo cual, bueno, es una de las herramientas que tenemos como complemento a tratamiento y que en un momento determinado puede ayudarnos a fortalecer a esa unión del colágeno. Recordamos además que esa disposición del colágeno de forma helicoidal, como si fuera un muelle, es la sana y natural del tejido tendinoso. Y además el tejido tendinoso va a presentar una serie de fibras de elastina, en mucho menor número que por ejemplo el tejido ligamentoso,
pero estas fibras lo que van a hacer es conseguir que tras un estiramiento el tendón recupere su forma original y no se quede estirado ya de por vida. ¿Cómo se comporta mecánicamente el tendón? Pues esto también es importante conocerlo. ¿Por qué? Bueno, en una primera fase, en esa primera fase A, el tendón sufre un estiramiento y lo que va a ocurrir es que esa disposición helicoidal de las fibras va a desaparecer y las fibras van a estirarse. Hasta aquí es algo normal en nuestros gestos cotidianos de caminar, subir escaleras. En esa segunda parte, en esta parte B, lo que va a ocurrir es que las fibras que ya estaban estiradas van a empezar a deslizarse unas sobre otras. En este deslizamiento de las fibras es muy importante la hidratación del tejido. Una buena y correcta hidratación va a permitir que mis fibras se deslicen fácilmente una sobre la otra y que tardemos más tiempo en entrar en esta zona C. Sin embargo, en el caso en el que yo tuviera un tejido deshidratado, lo que me va a ocurrir es que enseguida el tendón va a disparar este comportamiento mecánico y enseguida voy a entrar en zona C porque las fibras no son capaces de deslizarse unas sobre otras de forma correcta. A partir de esta fase C, realmente lo que está ocurriendo es que hay una mínima pérdida de solución de continuidad de las fibras, alguna miofibrilla de colágeno empieza a romperse, hasta que llegamos a esa fase D, donde el tendón ya no aguanta más la tensión, rompe y en ese momento, desde luego, la capacidad de soportar cargas del tendón se reduce a cero, ya que es un tejido roto. Todo lo que ocurra más o menos hasta la etapa C, lo que nos referimos en la A, B, es algo normal, podríamos decir que esto es un comportamiento normal del tendón mientras hacemos deporte. Todo lo que ocurre a partir del C, estaríamos hablando ya de algo patológico. Bueno, ¿y cuál es una de las principales ideas que tenemos que tener? Cada tejido está preparado para ser resistente a un tipo de fuerzas. En el caso del tendón es muy resistente a las fuerzas de tracción, pero no lo es tanto a las fuerzas de compresión o cizalla. Esto es importante porque para que un tendón se rompa por una tracción tiene que ser una tracción excesiva y normalmente una velocidad muy alta. Sin embargo, con cualquier tipo de fuerza de compresión o cizalla va a ser mucho más sencillo que ese tejido tendinoso rompa. Y estaríamos hablando, por lo tanto, de esa patología del tendón. Dentro de la patología del tendón, durante mucho tiempo hemos utilizado términos que no se consideran del todo adecuados hoy en día. De hecho, es así que en 2019 se reunieron una serie de expertos que estudiaban sobre el tendón y a través de un consenso por método Delphi utilizaron 10 palabras que evaluaron si eran las más adecuadas o no para hablar sobre la patología de este tejido. Al final la conclusión fue que englobarían dentro de la tendinopatía un dolor tendinoso persistente con una pérdida de función relacionada con la carga mecánica. Es decir, dentro de tendinopatía podríamos estar englobando esos quizás mal dichos tendones crónicos de los que hablábamos antes. Dejaron el término desgarro del tendón, ya sea parcial o completo, para esa pérdida de discontinuidad macroscópica, para esa pérdida de solución de continuidad, y aquí sí que hay una lesión donde va a empezar todo un proceso de recuperación y donde va a haber una parte inflamatoria, una parte de proliferación y una parte de regeneración. Además, utilizarían un término de tendinosis que puede ser o no patológico. Esa tendinosis va a suponer una desestructuración que puede ser por adaptación, ya sea por adaptación a un deporte o por adaptación a edad, y puede llevar incluso a esos microdesgarros que hablábamos de ese inicio de la zona C, pero que luego van a recuperar para no entrar en una patología propiamente dicha, por decirlo de alguna forma. Entonces tendríamos ese desgarro del tendón, que es lo que hablaríamos antes,
como un tendón en fase aguda y una tendinosis como ese tendón que hablaríamos antes de un tendón en fase crónica. Vamos a ver qué es lo que ocurre en cada una de ellas y cómo se produce la reparación de este tendón. En el caso de la tendinitis, esa es lesión aguda, un proceso inflamatorio con una reparación de tejidos. Y en el caso de la tendinosis estaríamos hablando de una lesión crónica donde no va a haber inflamación y va a haber un cambio en la estructura del propio tendón. Sí que es importante, vamos a ver luego cómo se desarrolla esta teoría, que la reparación del tejido no es necesaria para un resultado clínico positivo. Esto es muy importante en cualquier tejido y sobre todo en el tejido tendinoso, porque vamos a ver tendones que vistos en ecografía es un tendón degenerado, un tendón bastante dañado y sin embargo a nuestro paciente no va a darle ningún tipo de clínica. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo en esa tendinitis o en ese desgarro? Bueno, el tejido se va a ver sometido a un estrés mecánico que va a suponer un aumento de proteocinasas. Este aumento de las proteocinasas lo que van a hacer es que todas las células del tendón, todos esos tenocitos, entren en una apoptosis celular programada para, vamos a decirlo así, un mismo tiempo. Esto supone una bajada de la síntesis de colágeno y una degeneración del tendón. Toda esta tendinitis entraría en un proceso de recuperación con su fase inflamatoria, fase de proliferación y fase de regeneración, igual que ocurre en cualquier otro tipo de tejido. Pero ¿qué es lo que ocurre en esa tendinosis, que son las mayorías de las lesiones que tenemos? Ese paciente que acude a nosotros o ese deportista, donde nos dice que lleva tiempo con ese dolor, que lleva tiempo con esa incapacidad funcional, incluso nos va a hablar de una rigidez matutina que luego mejora, lo veremos en la clínica. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues esta tendinosis la explica muy bien la teoría del continuum desarrollada por Purdam y Cook. Ellos proponen 4 fases en las que vamos a poder ir cambiando de una a otra según adecuemos las cargas a ese tejido. Tenemos en un primer momento un tendón sano y en esta fase lo que vamos a ver es cómo estos tenocitos son escasos, hay pocas células especializadas del tejido y vamos a ver también cómo las fibras de colágeno están perfectamente alineadas jerárquicamente, todas paralelas sin ningún tipo de problema. En este tendón sano prácticamente no hay vascularización y la sustancia extracelular bueno, pues es de una consistencia líquida que permite perfectamente el deslizamiento de unas fibras sobre otras. En una segunda fase vamos a entrar en una fase que ellos hablaban de fase reactiva. Aquí es cuando el paciente sufre la mayor concentración de clínica, por decirlo de alguna forma. Esta fase es la que más duele y la que genera mayores problemas a nuestro paciente. ¿Qué es lo que ocurre en esta fase? Bueno, lo que nos está ocurriendo es que el tendón no es capaz de soportar las cargas a las que le estamos sometiendo. Entonces, si nosotros tuviéramos una columna finita intentando sujetar el peso de un techo, la única forma que tendríamos de mantener ese techo en su sitio sería aumentar la sección transversal de esa columna, es decir, hacerla más ancha, más gruesa. Esto es lo que va a hacer el tendón. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues genera más tenocitos, voy a tener más células. Estos tenocitos además van a empezar a hacerse más redondeados y a engordar, por así decirlo, con lo cual van a ocupar más espacio y van a hacer que las fibras de colágeno estén más separadas unas de otras y por lo tanto el tendón aumente su sección transversal. Además vamos a ver cómo esa sustancia extracelular, esa matriz, empieza a adquirir una consistencia gelatinosa que va a impedir bien ese deslizamiento adecuado de las fibras de colágeno, pero que además va a conseguir que el tendón sea más gordito, esté más engrosado. De hecho, ese tendón que a nosotros antes decíamos, mira, si está más grande que el otro, está inflamado. No está inflamado, está engrosado. Bueno, pues Purdam y Cook hablaban de una tercera fase, que podemos traducir como fase degenerativa,
En esta fase sí que vemos que empieza a haber ya una solución de continuidad de ciertas fibrillas de colágeno, hay ciertas fibras que empiezan a romperse, la sustancia extracelular va haciéndose todavía más gelatinosa, empieza a haber todavía más tenocitos y lo que conseguimos es que siga aumentando la sección transversal del tendón. Además, en esta fase vamos a ver cómo empieza a haber neoformación de vasos sanguíneos. Van a empezar a aparecer unos vasos sanguíneos que si lo miráramos con el ecodoppler, con el Doppler color, veríamos esos puntitos que empiezan a aparecer en el tendón y que para nada son beneficiosos. Y Purdan y Cook desarrollan una cuarta fase que llaman tendón deteriorado. ¿Qué es lo que pasa en esta fase? Bueno, esta fase es una exageración, por decirlo, de la fase anterior. Es decir, todo lo que pasa en la fase degenerativa, ese aumento de la consistencia gelatinosa de la matriz, esa neoformación de vasos sanguíneos y esa pérdida de la continuidad de las fibras de colágeno, se va a producir de forma desmesurada. ¿Qué es lo que ocurre entre estas cuatro fases y cómo nos movemos? Bueno, realmente podríamos decir que esta flecha corta aquí, porque una adecuación de las cargas nos va a permitir que mi tendón pase de una fase reactiva a un tendón sano, si es que hacemos una gestión buena de las cargas, o una mala gestión de esas cargas me va a hacer que una fase reactiva pase a una fase degenerativa. ¿Cuál es el problema cuando ya llego a esta fase de deterioro? Bueno, pues la única diferencia es que en esta fase de deterioro, por mucho que yo adecue las cargas, nunca voy a poder volver a una fase degenerativa o una fase reactiva. Lo ideal se cree que es que con el deporte yo esté pasando continuamente de un tendón sano a una mínima fase reactiva que el descanso nocturno va a permitir volver a ser un tendón sano, pero con mayor capacidad de soportar carga, es decir, se ha producido una sobrecompensación. Cuando las cargas son excesivas, va a llegar un momento que en esta fase reactiva no sea capaz de revertir a ese tendón sano y es cuando estaremos en torno a estas dos fases y tenemos que empezar a actuar. ¿Y qué es la teoría de Cook sobre el donus? Hablábamos antes de que realmente no es necesario la recuperación completa del tejido para que la clínica sea totalmente normal. ¿Por qué? Bueno, pues en esos tendones deteriorados o ese tendón ya en última fase que estábamos hablando, que decíamos que no es capaz de volver a las fases anteriores, también podemos conseguir que no tenga clínica el paciente. ¿Y qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que veían aquí? Bueno, yo lo que voy a intentar con mi redactación y con mi fisioterapia es conseguir un tendón súper potente, súper funcional, alrededor de ese hueco o ese agujero de tendón patológico. Si yo consigo que toda la parte de fuera del donus sea funcional y que sea capaz de suplir la no funcionalidad de esa parte de tendón deteriorado, voy a conseguir un tendón fisiológicamente y funcionalmente sano, que al final es lo que necesitamos para nuestros pacientes. Hay un estudio del 2019 de Dworkin y Cook muy importante, un poco se basa en lo que sabíamos del mecanostato del hueso en el tejido óseo. Todos sabíamos que si nos salimos por arriba del mecanostato, ese tejido óseo va a empezar a generar hueso. Si nos quedamos por debajo, va a haber una degradación de ese tejido óseo porque el cuerpo entiende que estando por debajo de ese mecanostato no necesitamos tanto tejido óseo. Bueno, pues este estudio desarrolla una especie de mecanostato para el tendón al que podemos llamar como carga óptima del tendón. Si nosotros estuviéramos moviéndonos entre un 3 y un 6% de esa tracción del tendón, estaríamos en esa carga óptima que el tejido es capaz de soportar. ¿Qué es lo que ocurre entre ese 3 y 6%? Bueno, pues hay un aumento del ARN mensajero del colágeno tipo 1, es decir, la expresión es máxima hacia el colágeno tipo 1, que es un colágeno maduro. En el tendón deteriorado o en un tendón que empieza a curar, vamos a decirlo, si había una ruptura, en un primer momento hay un colágeno tipo 3, que es un colágeno inmaduro. Inmaduro
para el tejido tendinoso. Es cierto que en el tejido ligamentoso ese colágeno tipo 3 va a ser el colágeno mayoritario, pero en el tendón es un colágeno inmaduro que tiene que pasar a colágeno tipo 1. Bueno, pues si nosotros somos capaces de tener estas cargas óptimas de entre un 3 y un 6%, la expresión del colágeno tipo 1 va a ser máxima. Además, va a producirse una disminución de las enzimas de degradación. Por lo tanto, va a haber una degradación del tejido y vamos a tener un tejido perfectamente funcional. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestras cargas son excesivas y sobrepasan ese 8%? Bueno, todos tenemos claro que cuando la carga del tendón es excesiva, lo que va a ocurrir es que el tendón se va a deteriorar, se va a lesionar. ¿Y por qué? Bueno, pues esto ocurre porque aparecen unas prostaglandinas y además las COX-1 tienen su máxima expresión. Vamos a encontrar también marcadores de actividad apoptósica y esto va a hacer que el tendón se degenere. Lo que no estaba tan claro hasta ahora es que la ausencia de carga, nos vamos hacia el otro lado, también suponga un problema para el tendón. Se considera que cualquier carga por debajo del 3% o cualquier carga, ya sea cíclica, pero de en torno al 1%, va a generar una degradación de ese tejido tendinoso. ¿Cómo? Bueno, pues a través de esa colagenasa que va a empezar a funcionar. La expresión aquí del ARN mensajero del colágeno tipo 1 va a ser mínima, con lo cual cualquier tipo de colágeno tipo 3 va a ser incapaz de madurar a un colágeno tipo 1 y además vamos a encontrar unas metaloproteínas de matriz que van a estar también dando guerra y deteriorando nuestro tejido. Con lo cual deberíamos ser capaces de que durante toda nuestra readaptación y rehabilitación estemos trabajando entre el 3 y el 6% de la carga. Es cierto que este 3 y 6% nunca va a suponer los mismos newtons y lo que tenemos que intentar es que los newtons que hoy son un 4%, mañana sean un 3 y por lo tanto tengamos que ir subiendo la carga, puesto que si siempre trabajo con los mismos newtons, llegará un momento que ese 5% donde he empezado se convierta en un 3%, en un 2% posterior y empiece a tener un problema con la colagenasa. ¿Cuál es la solución? Ir aumentando de forma progresiva las cargas para que estos newtons que yo voy subiendo progresivamente siempre supongan estar entre un 3 y un 6% de esa capacidad de mi tendón. Y bueno, por acabar un poco de liar toda esta patología, en el 2023 apareció un estudio donde nos decían que aparte de esa carga tensil que sufre el tendón, puede haber una carga de compresión que puede ser externa o interna y que si aumenta una, va a aumentar la otra. ¿Por qué esto es un problema? Bueno, hay un concepto, a mí me gusta mucho, que es la mecanotransducción. Este concepto para mí es como la base o la ciencia de lo que hablábamos de la mecanoterapia. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo de verdad cuando yo hago algún tipo de cambio mecánico en los tejidos? Bueno, pues decíamos que cada célula especializada del tejido responde a un tipo de estímulos y que el tendón responde a un estímulo tensil, con lo cual si yo aporto tensión a un tendón, voy a obtener un comportamiento adecuado del tendón. Esa mecanotransducción es adecuada a que ese tipo de estímulo se traduzca en que esa célula empiece a desarrollar una cascada de reacciones químicas y consiga formar colágeno maduro. Pero esa mecanotransducción es diferente si yo le doy una carga de compresión al tendón. Porque ¿qué entiende el cuerpo cuando doy una compresión? Entiende que tengo que generar hueso. Entonces, esta formación de hueso, desde luego, en mitad de un tendón o en su inserción no va a ser adecuada. Y empieza aquí a sonarnos cosas como esas calcificaciones intratendinosas, esas lesiones de aumento de hueso en una entesis, como puede ser unos Wechsleiter, una enfermedad de Haglund. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, esa mecanotransducción puede hacer que el tenocito aumente y se redondee y el colágeno aparezca principalmente tipo 2 y tipo 3.
Cuando nos intentamos adaptar a esas cargas de compresión, aumenta la resistencia a las cargas de compresión a través de la formación de fibrocartílago, a expensas de la resistencia a la tracción. Si yo genero ese fibrocartílago porque estoy dando un estímulo de compresión, el fibrocartílago no va a resistir la tracción como el tendón, con lo cual si parte del tendón lo estoy cambiando por un fibrocartílago, la capacidad de aguantar cargas de tensión en mi tejido va a disminuir. El aumento de la presión intratendinosa en reposo puede llevarnos a que aumente una compresión de los tenocitos, y esto va a llevar también a que aumente una neovascularización, va a aparecer vasos sanguíneos nuevos, supondrá una extravasación de sangre y aumentará aún más la presión. Es como un círculo vicioso que va a ir aumentando esa compresión. A nivel de la presión intratendinosa dinámica se va a producir por esas giros y cizalla del tendón, esos movimientos que van a producir sobre todo a nivel de las inserciones tendinosas una compresión en forma de cizalla, y esto va a producir que el grosor del tendón va a disminuir y que además aumentará también la presión del tenocito. Con lo cual, cualquier tipo de carga tensil va a llevarnos a una carga de compresión que va a producir una mecanotransducción en el tendón, generando un fibrocartílago que va a hacer que el propio tendón aguante menos la carga tensil. Con lo cual, ante una carga tensil que antes era adecuada, ahora va a sobrepasar ese 6% y va a generar más carga de compresión, y vamos a estar entrando en este círculo vicioso que desde luego a nuestro tejido no le beneficia. Bueno, ¿y cómo vamos a valorar nuestros tendones en general? Pues vamos a tener características en nuestro tejido comunes y otro tipo de características que serán específicas del propio tendón. Pero hay cosas en la clínica que van a ser para todos igual. El tendón empieza a doler en un primer momento y cuando se calienta el tejido, empezamos a movernos, ese dolor mejora. Eso estaríamos ante una primera fase, porque en una segunda fase el tendón va a generar dolor en el inicio de nuestra actividad física, vamos a calentar y el tendón va a mejorar, igual que en una fase 1, pero después de un tiempo de reposo va a volver a doler. Y podríamos estar hablando de una fase 3, donde ese dolor se va a ver mantenido durante toda la actividad deportiva. En clínica, como os decía, vamos a tener ciertas peculiaridades en cada tendón. Por ejemplo, el tendón de Aquiles es un tendón donde el paciente nos describe mucha rigidez matutina. Me levanto por la mañana, me pongo a caminar, parece que eso no da de sí, que se va a romper, y ya cuando voy un poco andando por la casa, me visto, me preparo el café, parece que empieza a mejorar. Esto es algo muy característico del tendón de Aquiles. Vamos a tener que realizar una buena exploración, una buena palpación. Palparemos toda la musculatura que inserta o de la que depende ese tendón. Palparemos puntos de inserción y en esa exploración haremos una observación y, por ejemplo, en esta imagen podéis visualizar claramente cómo el tendón izquierdo está engrosado, que no inflamado. Esto es una tendinosis y vemos ese engrosamiento del tendón izquierdo frente al derecho. Por supuesto, basarnos en todas las pruebas de imagen que nos puedan facilitar pues, los traumatólogos, los médicos deportivos, y que nos van a informar de que puede haber pues lesiones óseas intratendinosas o lesiones de la entesitis. Aquí había antes previo a esto un Haglund que fue operado. Y, ¿por qué no? Podemos usar también ciertos test complementarios. Para el tendón de Aquiles tenemos el VISA-A o el VISA para el tendón rotuliano, que nos van a informar sobre el pronóstico y la progresión de la clínica de nuestro paciente. En cuanto al tratamiento del tendón, tenemos muchas técnicas. Hubo una época en la que parece que solo había que hacer excéntricos, esos protocolos de Alfredson, muy importantes. Luego pasamos a pensar que los isométricos también eran una buena forma de contracción para el tendón. Es cierto que por un lado el excéntrico genera mucha tensión en ese tendón, que es lo que necesitamos,
Pero, por otro lado, los ejercicios isométricos generan un tipo de tensión que parece ser la mejor para disminuir el dolor de ese tendón. Aún así, actualmente lo que utilizamos son los 3 tipos de contracción, no podemos descartar ninguna de ellas. Esa técnica de magnetoterapia, sin ser una técnica especial para el tendón, sí que a veces de forma empírica va bien en el tejido tendinoso, pero hay que tener en cuenta que en el caso de haber calcificaciones intratendinosas o en la entesis del tendón no debería aplicarse, ya que bueno, la evidencia científica que tiene la magnetoterapia realmente es para esa consolidación ósea y podríamos estar aumentando esos depósitos cálcicos. Hemos hablado de cómo el ultrasonido podía mejorar esa fuerza en la unión de los puentes, de los enlaces covalentes, de los puentes cruzados, y además hay algún estudio que nos dice cómo el ultrasonido es capaz de mejorar o de acelerar el paso del colágeno tipo 3 inmaduro a un colágeno tipo 1. Las ondas de choque, por supuesto, están muy utilizadas ahora mismo para el tratamiento de tendones. Parece que mucho mejor cuando se combinan con algún tipo de ejercicio. Y desde luego la electroestimulación es una técnica de electroterapia. Me gusta mucho. Voy a enseñaros ahora algún ejemplo sobre cómo poder utilizarla para aumentar la tensión que le damos al tendón. Por lo tanto, en ese tratamiento tendríamos principalmente el trabajo manual como terapia, dijéramos así, por excelencia. El tratamiento que podemos hacer en el músculo para bajar su tono y por lo tanto la tracción o la fuerza que necesita de su tendón, pues puede estar basado en masaje, en tratamientos de punto gatillo, neurodinamia, cualquier tipo de terapia manual con la que trabajéis. Sí que dejo un poco cuestionado los estiramientos porque muchas veces van a generar ese estiramiento, sobre todo en la tendinopatía de inserción de isquiotibiales, va a suponer una compresión de estructuras que pueden atravesar ese tendón común de inserción, como es el ciático, y pueden generar mayor patología. Hay otros tendones, como el propio Aquiles, donde tampoco es una técnica de elección los estiramientos, hablando de estiramientos como estiramientos pasivos tipo 1, ya que puede generar una compresión en esas zonas de inserción y ya decíamos que no es lo más adecuado para esa mecanotransducción que necesitamos que sea adecuada. Trataríamos también el propio tendón y, como siempre, toda la cadena asociada a ese músculo. Vemos aquí ese tratamiento de lo que es la zona del propio tendón. Muy importante en el Aquiles recordar estas zonas calcáneas de inserción de expansiones tendinosas, ya que no solo es el trazo longitudinal del tendón, sino que además vamos a tener unas zonas laterales de expansiones que también hay que trabajar. Muy importante ahora esto para cuando veamos el ejercicio terapéutico, cómo debemos indicarlo. Por supuesto, si es algo repetitivo, habrá que hablar de esa biomecánica, si es adecuada o no, y siempre, muy importante, trabajar con ese equipo multidisciplinar, traumatólogo, médico deportivo, podólogo, incluso a veces psicólogo, ¿vale? Que nos va a ayudar a que nuestro paciente realmente se recupere. En cuanto al ejercicio terapéutico, os propongo una serie de ejercicios que podemos realizar con un poco idea de que el tendón reciba la tensión necesaria. Podríamos trabajar esa fase excéntrica de ejercicio donde el paciente se pone de puntillas en apoyo bipodal, ¿vale? Y baja ahí las rodillas buscando un poco el gesto más parecido a la marcha o la carrera. En este tipo de ejercicio, aunque llamemos excéntricos, estamos trabajando también la fase concéntrica y si hacemos arriba un parón en esa fase isométrica, trabajamos también ese isométrico, que además en el tema del tendón de Aquiles es muy importante recuperar la fuerza máxima isométrica en los últimos grados de flexión plantar. Parece ser que es donde la fuerza se pierde
es más difícil recuperarla y da luego muchísimos problemas en la marcha y sobre todo en la carrera. Bueno, con este ejercicio que podemos hacer de forma monopodal o bipodal y que además también podemos hacer con las rodillas estiradas para trabajar más a nivel de gemelo o a nivel de sóleo, estaríamos trabajando todas las fibras que existen de forma longitudinal. Tenemos un problema. Nosotros cuando trabajamos a nivel tendinoso, las fibras del tendón se van a orientar según la fuerza o según la orientación de las fuerzas que yo esté generando. Si siempre genero esas fuerzas longitudinales, estas expansiones que hablábamos del calcáneo, que son un poco más diagonales hacia abajo, no las vamos a trabajar. ¿Qué podemos entonces hacer? Añadir este trabajo de paso lateral donde vamos a trabajar todas esas expansiones que van en diagonal hacia el talón. Y por supuesto también la marcha posterior, la marcha hacia atrás, va a generar una fase muy importante excéntrica a nivel de este tendón. Cuanto más largo sea el paso, más tensión voy a generar en ese tejido. ¿Qué otro tipo de ejercicios puedo hacer? Bueno, puedo hacer un ejercicio que combina el anterior que hemos visto de rodilla flexionada y rodilla estirada y que sería mucho más funcional si nuestro paciente realiza ejercicios de carrera, si nuestro paciente corre. Vemos ahí ese movimiento circular que se asemeja más a lo que el paciente va a experimentar durante la fase de carrera y estaríamos asegurándonos de que todas las fibras y todo el tejido trabaje en todo el recorrido articular al que luego lo voy a someter. Por lo tanto, resumiendo un poco la parte de ejercicio, tenemos que recordar no olvidar ningún tipo de contracción, las tres son importantes. Sí que es importante respetar una calidad frente a una cantidad. Aquí tenemos que decir que lo vemos con el siguiente ítem, el tiempo de recuperación de un día de unos ejercicios a otros debe ser de unas 48 horas. ¿Por qué? Es verdad que Alfredson nos hablaba al principio incluso de protocolos de realizar ejercicios por la mañana y por la tarde, pero hemos visto en varios estudios que cuando yo someto al tendón a un estímulo, comienza una degradación de las fibras de colágeno. Poco a poco esa degradación va siendo menor y la síntesis de colágeno empieza a ser mayor. Pero a las 36 horas estaríamos como, por así decirlo, en el punto de partida, es decir, a cero. A partir de esas 36 horas, la síntesis de colágeno empieza a superar de forma muy importante a la degradación del mismo y es el momento en el que, pasadas todavía unas 12 horas más para que de verdad esa síntesis esté instaurada, podamos meter un nuevo estímulo. Es decir, debemos indicarle a nuestros pacientes que realicen los ejercicios un día sí, un día no. Además, por esa anisotropía, esa capacidad o ese principio de las fibras de orientarse según la dirección de la fuerza que reciban, debemos trabajar en diferentes direcciones nuestros tendones y a diferentes velocidades. Es verdad que el tema de la velocidad creo que cobra mayor importancia en los isquiotibiales, pero por ejemplo la dirección es importante que nuestro paciente no realice trabajo de sentadilla siempre en la misma dirección, ya que en cuanto haga un cambio de dirección y haga un apoyo lateral, ese tendón rotuliano puede sufrir porque no hemos trabajado esas zonas de fibras. Y por último, deberíamos realizar ejercicios que se asemejen lo más parecido al gesto deportivo. Siempre digo que trabajar en clínica con cuidado, despacio, no es lo que luego el paciente va a desarrollar en su día a día, en su entrenamiento, con lo cual hay que tener mucho cuidado y no olvidarnos de esa etapa desde el momento en el que el paciente ya es capaz de hacer el ejercicio con cuidado y despacio a ese momento en el que va a hacer un gesto deportivo normal. Ahí hay un tiempo, un espacio que hay que trabajar y que hay que irse asemejando cada vez más al gesto deportivo. Por supuesto, no deberíamos descartar antiguas herramientas. Es verdad que cada vez se investiga menos sobre estas herramientas, pero ya hemos visto que tanto el ultrasonido como el láser, incluso la magneto en ciertos momentos, pueden ser terapias adecuadas
que nos ayuden con nuestros pacientes. Las ondas de choque, tecarterapia, todas estas nuevas tecnologías son muy adecuadas, pero sí que habría que estudiar si en todas las fases de esa histopatología del tendón nos viene bien la aplicación, por ejemplo, de calor, ya que en una fase reactiva que todavía no ha habido neoformación de vasos sanguíneos, quizás no nos interese aumentar mucho el metabolismo de ese tendón. Habría un poco que estudiarlo y que pensar cuál es el objetivo real de nuestro tratamiento. Por último, hablaros de esa electroestimulación que yo os decía que para mí era tan importante y una herramienta pues tan eficaz para este tratamiento de tendones a la hora de someterles a tensiones importantes para esa recuperación. Aquí lo importante es utilizar unos parámetros de corriente adecuados para que esto haga efecto. En cuanto a la frecuencia, veis que os hablo de frecuencias con un rango muy amplio, ya que para un tipo de fuerza-resistencia estaríamos hablando de unos 40 Hz y a partir de ahí podríamos empezar a subir hasta los 150 Hz en pacientes o más bien deportistas de velocidad y salto. En deportistas de otro tipo de especialidades que no tengan unos gestos tan explosivos, podríamos trabajar como máximo a 120 Hz y creo que en población normal con 90-100 Hz puede ser suficiente. En cuanto al ancho de impulso, siempre y cuando estemos dentro del adecuado para la fibra motora, para esa fibra alfa que es la que queremos estimular, debemos un poco adecuarlo dentro del rango de la fibra alfa al tipo de músculo que vayamos a trabajar. Pensar que yo aquí, para un tendón de Aquiles, lo que estoy trabajando es el tríceps sural, 200 microsegundos. En el caso del rotuliano, lo que estaría es trabajando a nivel del cuádriceps, 400. Y en el tendón disquiotibial estaría trabajando, pues ya sea bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, a 350 microsegundos. En cuanto a los trenes de pulso, van a ir totalmente ligados a esta frecuencia de la que he hablado. Si yo quiero hacer un trabajo de fuerza-resistencia, tendré tiempos de ON, tiempos de paso de la corriente, bastante altos, en torno a los 6 segundos, y el tiempo de descanso entre cada impulso debe ser bajo. Bajo, pero siempre el doble del tiempo de estimulación, ya que la electroestimulación va a suponer un desgaste metabólico mucho mayor que la contracción voluntaria. Si estuviéramos trabajando manifestaciones más explosivas de la fuerza, tendríamos que trabajar con tiempos de impulso cortos, 1 o 2 segundos, y tiempos de descanso entre impulsos muy largos respecto a este tiempo de contracción, es decir, una proporción en torno al 1,4 o 1,5. Si trabajo un segundo del tiempo de paso de corriente, podríamos estar haciendo una recuperación entre impulsos de 4 o 5 segundos. Respecto al tiempo total del tratamiento, pues va a depender un poco de 8 a 12 minutos por grupo muscular, va a depender en qué fase estemos de la recuperación o del tratamiento y también muchas veces del uso que el paciente o el deportista le dé a ese músculo. Las posiciones que vamos a utilizar para esa electroestimulación, os he puesto el ejemplo en el tendón de Aquiles. En un primer momento, mi paciente puede estar tumbado boca abajo o podemos hacerlo también en posición de bipedestación en el caso de deportistas o que mi paciente aguante ya esta posición. Como veis, el pie está fijado a 90 grados de forma que ya tengo un estiramiento en el tendón solo por el hecho de estar bloqueado el pie a 90 grados. Podríamos ponerla a 90 grados o un poquito más de flexión dorsal en el caso de no haber hagglung. Cuando pase la corriente eléctrica, el músculo va a contraerse, va a acortarse y eso va a generar más tensión en el tendón. En una segunda fase podríamos trabajar con un tipo de contracción concéntrica. Vemos cómo la paciente se está poniendo de puntillas. Lo que hace es que cuando nota esa corriente eléctrica, ese tiempo de OM, ella se pone de puntillas realizando una contracción concéntrica de todo el tríceps sural que va a generar más tensión al tendón.
Yo diría que con cualquier tipo de paciente, haga deporte o no, podemos llegar a este tipo de contracciones o a este tipo de posiciones, y en deportistas ya que necesitemos esa explosividad, esa reactividad de esos tendones, podemos realizar ejercicios como estos, donde cuando el deportista nota la corriente eléctrica, lo que está realizando son varios saltitos, una serie de pequeñas pliometrías que van a conseguir que el tendón tenga una fase mucho más reactiva. Podemos ir avanzando por todas estas fases según lo que vayamos necesitando. Entonces, hasta aquí, por hacer un resumen de lo que considero más importante y de lo que hemos visto, es que para recuperar un tendón, debido a esa mecanotransducción y a esa histopatología, debemos someterlo a tensión. El tendón debe recibir una tensión entre el 3 y el 6%. Además, esa tensión debe de producirse a diferentes velocidades y en diferentes direcciones. Si nosotros respetamos esto en la readaptación de nuestros deportistas y le damos al tendón lo que necesita en cada fase, creo que la recuperación va a ser mucho más rápida y sobre todo mucho más eficaz, consiguiendo un tendón funcional que al final debe ser nuestro objetivo. Muchas gracias a todos por escuchar esta clase.